los micrófonos. ¿Estamos listos para empezar, Emi? Estamos listos. Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan hoy. Muchas gracias a nuestros panelistas, Carolina, Cristian, Javier, Aviana. Yo no voy a hacer una presentación larga sobre sus currículos, pero en el chat van a poder tener un poquito más de información de nuestros panelistas y también su correo electrónico en caso de que quieran comunicarse luego con ellos. Muchas gracias al equipo de LAS también por todo el trabajo para lograr poner este seminario en el público. Y también quisiera presentarme brevemente. Mi nombre es Paulina Garzón, yo soy la directora de LAS. Para quienes no conocen LAS, somos una ONG ecuatoriana y enfocamos nuestro trabajo en la protección del medio ambiente y de las comunidades locales en el marco de las inversiones chinas en América Latina. Para ofrecer un poquito de contexto sobre este webinar, pensamos que el tema energético es una pilar fundamental entre la relación China y América Latina y en particular el sector hidroeléctrico. Un estudio de la Universidad de Boston en el 2019 que analizó los préstamos del China Development Bank y del China Exim Bank en 137 países, detectó que el 33% de los proyectos que se habían financiado con estos préstamos soberanos correspondían al sector hidroeléctrico. Y más de un 13% de esos proyectos, de hecho, estaban sucediendo en América Latina. A pesar de que los préstamos soberanos ahora están disminuyendo, pero otras formas de inversión directa están surgiendo en los proyectos chinos en América Latina, nosotros pensamos que las represas van a continuar y van a continuar con participación china, especialmente por una razón muy básica. Hay una demanda de los gobiernos de los países latinoamericanos por más represas. Inclusive bajo el entendimiento de que las represas son energía limpia y los gobiernos tienen el compromiso de diversificar sus matrices energéticas. Por otro lado, también es muy claro que hay una capacidad instalada en China para continuar financiando y construyendo estos proyectos. De hecho, algunas de las empresas centrales más grandes de propiedad estatal en China son empresas que se dedican, entre otras cosas, a la construcción de hidroeléctricas. Este es el caso, por ejemplo, de Sinohydro. Sinohydro es una de las grandes estatales chinas y según un estudio de International Rivers, Sinohydro ya habría construido más del 50% de todas las hidroeléctricas que existen en el mundo. Asimismo, el Banco de Importaciones y Exportaciones de China es el banco a nivel global que más financiamiento ha dedicado a los proyectos hidroeléctricos. Para poder analizar el tema de la gobernanza, nosotros hemos escogido 3 proyectos emblemáticos. Uno es el Coca-Cola Sinclair, que es el proyecto hidroeléctrico más grande en el Ecuador, que está terminado, pero no ha sido entregado todavía por cuestiones técnicas, problemas técnicos. Y Carolina Viola, del Observatorio de Inversiones Chinas en Ecuador, nos va a comentar sobre este proyecto. Tenemos otro proyecto que está en construcción, que es el complejo hidroeléctrico Santa Cruz, 2 grandes represas en la Patagonia Argentina, que ha tenido algunas dificultades grandes y de hecho es la hidroeléctrica más grande construida y financiada por instituciones chinas en América Latina y que está en curso.
Cristian Fernández de la Fundación Banco de Bosques nos va a hablar sobre este proyecto. Y luego tenemos la represa de Rucalhue. Esta es una represa en Chile que ha sido aprobada, pero que no ha iniciado todavía su construcción. Y Javier Arroyo, del Observatorio de Conflictos Ambientales Latinoamericanos con base en Chile, nos hablará de este proyecto. Vamos a tener una presentación corta de los 3 proyectos, pero antes, y luego una discusión. La idea de este webinar es que sea más una conversación, tendremos unas reflexiones de Diana finales y luego la oportunidad para que el público también nos comparta sus comentarios y sus preguntas. Les quiero contar también que tenemos 2 vías de comunicación. Uno es el chat, donde ya pueden en cualquier momento seguir poniendo sus comentarios y sus preguntas. Y mi compañero Marco Gandarillas va a compilar todo para que al final me pasen las preguntas y las podamos compartir con los panelistas. Les agradecería muchísimo si pueden poner su nombre y la organización a la que pertenece. Luego, y por favor, hacer las preguntas en el icono de Q&A, Questions and Answers. Tenemos otro canal de comunicación que es el chat, y desde el chat van a ver algunos anuncios, van a estar los bios de los panelistas, así que por favor también ponerle atención al chat. Sin más, para ir ya al tema del webinar, yo les voy a invitar a Carolina, a Cristian y a Javier a compartir unos PowerPoints muy cortitos sobre el proyecto, y les voy a pedir por favor que lo hagan uno después del otro, así no perdemos tiempo en las transiciones. Cuando termines, Caro, porfa, le das la palabra a Cristian, y cuando termines, Cristian, por favor, le das la palabra a Javier. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Paulina y compañeros de LAS. Bueno, yo voy a hacer la primera presentación, ¿no? Y voy a un poco a contarles, ¿no? Sobre el proyecto de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Este es un proyecto al que desde el observatorio venimos haciéndole seguimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Comenzamos aquí nuestros procesos de investigación alrededor de entre el año 2013 y 2014, y eso nos ha permitido un poco ir viendo cómo ha ido evolucionando, ¿no? Tanto en relación a, bueno, o sea, todas las promesas que se hicieron alrededor de esta mega obra, ¿no? Y los impactos, muchos de esos no esperados, ¿no? Que se han tenido a partir de su construcción. Entonces, bien, el proyecto está ubicado justo en el límite, ¿no? Entre las provincias de Napo y Sucumbíos, ¿no? Es una obra muy grande, ¿no? Que abarca alrededor de 80 kilómetros, ¿no? A lo largo de la carretera, ¿no? Si bien inicia justo en el límite entre esas 2 provincias, la obra de captación se encuentra en Napo, ¿no? Básicamente la casa de máquinas está en Sucumbíos, ¿no? 80 kilómetros aguas abajo por el río Coca. Entonces, es una obra que o sea, que ocupa un espacio muy, muy, muy grande, ¿no? En realidad es una obra que se había diseñado hace mucho tiempo. En la primera vez que se planteó la posibilidad de construir una hidroeléctrica en este punto de conjunción del río Quijos y el río Salado, ¿no? Fue en los años 70, en la época de las dictaduras militares, ¿no? Donde en el contexto del boom petrolero se hicieron una serie de inversiones en obras de infraestructura, y se había planteado la posibilidad de un proyecto en esta cuenca para la producción de 800 megawatts de energía. Sin embargo, cuando se hicieron las consultas con la Politécnica Nacional, que se le pidió que hicieran los primeros estudios geológicos para ver la viabilidad del proyecto, se desaconsejó el proyecto por los riesgos, ¿no? Que implicaba el proyecto en esta zona, básicamente porque es una zona altamente sísmica, donde tenemos algunos volcanes que están en erupción, que están activos y que incluso están con actividad permanente, ¿no? Echando humos hace mucho tiempo, y también es una zona de muchos sismos, ¿no? Una zona altamente sísmica. Entonces, paralelamente a esto, pues, hubo el contrashock petrolero, entonces comenzaron a caer los precios del petróleo y se abandonaron estas propuestas.
muchos años después, ya en la época, ya en el siglo XXI, ¿no? Se rescatarán estos proyectos, ¿no? En el marco del nuevo boom del precio de los commodities, y se planteará pues la posibilidad de construir la hidroeléctrica que se había planteado casi 30 años antes. Sin embargo, en esta ocasión dijeron que era posible aumentar la capacidad de generación de esa hidroeléctrica y que ya no iba a ser un proyecto de 800 megawatts, sino un proyecto de 1.500 megawatts, ¿no? Entonces se decide básicamente casi duplicar, ¿no?, la capacidad de generación de la hidroeléctrica, ¿no? Esta de aquí es la foto de la obra de captación. Aquí esto se encuentra en Napo, ¿no? Y es el inicio, ¿no? de la hidroeléctrica, ¿no? Esta hidroeléctrica al final se construye finalmente en el año 2010, se empieza a construir, ¿no? Y se empieza a construir después de un proceso de negociación bastante rápido, donde se le adjudica la obra a la empresa Sinohydro, ¿no? Sinohydro se convierte en la constructora con un financiamiento del Exim Bank, ¿no? Además, es una obra que se hace con una modalidad de contrato que son los contratos llave en mano. Estos contratos implican que se delega a la empresa constructora todo el proceso de monitoreo y la decisión de las normas de compra de insumos, ¿no? Del lugar de la compra de insumos, ¿no? De todos los regímenes de contratación también, ¿no? Porque la idea del contrato llave en mano es que una obra de alta ingeniería se delega su construcción a una empresa que tiene esa alta ingeniería y que al final entrega la llave en la mano del gobierno, ¿no? Ya para empezar a operar, ¿no? Esa es un poco la idea del contrato llave en mano. Y son muy comunes este tipo de cláusulas en los contratos con financiamiento chino. La obra comienza el 28 de julio del 2010, ¿no? Y es una represa que se plantea como parte de la propuesta de cambio de la matriz energética del gobierno de Rafael Correa, porque iba a ser la hidroeléctrica más grande del país, ¿no? Y se escribía en una serie de hidroeléctricas que se iban a construir, muchas de esas con capitales chinos. Pero esa iba a ser la más grande de todas. Entonces, además, se planteaba como una obra con un impacto ambiental relativamente bajo, porque no es una represa que prevé la inundación de un embalse grande, sino que es lo que se conoce como una represa de paso. Eso significa que tenemos un tubo que parte de la obra de captación, ¿no? Y ese tubo recorre, ¿no? Por arriba de la montaña, ¿no? Hasta utilizar una caída natural, que es justo donde está el codo, ¿no? Por eso se llama Coca-Codo Sinclair, ¿no? Y en ese punto, ¿no? Se descarga el agua de las tuberías. Y eso permite pues la generación de la electricidad sin tener que inundar grandes embalses. Sin embargo, ya cuando se estaba construyendo se dieron cuenta que había problemas en el tema de la cantidad de agua que había en el río, porque los estudios sobre sedimentación del río no fueron actualizados y no se contaban con estudios adecuados ni de la segmentación del río ni de la salud de la cuenca hidrográfica, y entonces en el momento que comienzan a construir se dan cuenta que van a tener problemas con la cantidad de agua y deciden construir un pequeño embalse, ¿no? Ya cercano a la casa de máquinas, ¿no? Que sería que es en la quebrada del río Tigre, ¿no? Ese era un pequeño bosque nativo, ¿no? Que viene inundado, ¿no? Sin embargo, claro, para una represa de esta magnitud, si hubiera implicado la inundación de un embalse, hubiera tenido un impacto muchísimo mayor. Se plantea como un proyecto que va a dar muchísimo empleo y efectivamente llega a dar alrededor de 6.000 empleos directos en el punto de máxima ocupación, ¿no? Y también muchísimos empleos indirectos ligados a servicios, ¿no? Es una inversión enorme, ¿no? Se utiliza también en este contrato la modalidad de la garantía con venta anticipada de petróleo. Entonces hay un componente importante del préstamo del Exim Bank que está ligado a contratos de Petroecuador de compra-venta de petróleo. Esto implica que la obra que se plantea como la transformación de la matriz, o sea, como uno de los emblemas de la transformación de la matriz energética hacia una matriz más limpia, en realidad está manchado de petróleo desde su inicio, porque su construcción exige al país mantener la extracción petrolera, ¿no? Y ampliar esas fronteras, y bueno, el tema del Yasuní fue ejemplo de esa ampliación, ¿ok? Fueron dos préstamos que se dan del Exim Bank, uno de 1.7 billones y un segundo préstamo de 509 billones.
El proyecto genera efectos sociales y ambientales extremos. Durante el proceso de construcción son frecuentes las denuncias sobre precarización de derechos laborales, problemas en temas de la seguridad laboral, ¿no? El tema de la entrega de insumos adecuados para la seguridad de los trabajadores dentro de las instalaciones, ¿no? Y dentro de las obras donde se estaban construyendo, ¿no? Un accidente que cobró la vida de 14 personas en el túnel durante el proceso de construcción, ¿no? Donde el túnel se rompió y entró el agua y murió toda la gente que estaba dentro del túnel, ¿no? Denuncias sobre la existencia de mano de obra casi esclava en los campamentos, ligada a los programas de conmutación de pena en los proyectos chinos que tiene el gobierno chino, que utiliza el gobierno chino, ¿no? Bueno, degradación. Pero disculpa que te interrumpa, pero se nos está pasando el tiempo. Perfecto, entonces cierro aquí. Entonces, degradación de las fuentes de agua, ¿no? Y también, pues, riesgos a la infraestructura que después se van a poner en evidencia un año después con el proceso de erosión regresiva. Entonces, yo cerraría por ahí. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, ¿se escucha bien? Ahora voy a presentar el proyecto sobre el río Santa Cruz. Aguarden que vamos a compartir pantalla. Se te escucha muy bien, Cristian. Perfecto. Vamos a ver, ahí se ve la pantalla. Bueno, estamos aquí, este es el mapa de Argentina. Lo que está marcado en rojo es la provincia de Santa Cruz, que es donde va a tener lugar esta mega obra hidroeléctrica, ¿no es cierto? Es una obra, lo paradojal es que se hace en la provincia de Santa Cruz, es un contrato nacional firmado entre el Estado argentino y la República Popular de China, pero es para abastecer de energía a los grandes centros urbanos, a la ciudad de Buenos Aires, donde estoy yo hablando ahora, es decir, para darme energía a mí y a todos los porteños, quienes habitamos en la ciudad de Buenos Aires, no es para generar energía para Santa Cruz. Aquí les presento al hermoso río Santa Cruz, que lo van a ver que serpentea con este color turquesa, que es clásico de un río glaciario, ¿no es cierto? Es un río que tiene origen glaciar. Vamos a ver que este río inicia justamente en lo que es el lago argentino, que es donde arranca, digamos, el glaciar Perito Moreno, que es el más famoso, ¿no es cierto? Aquí en Argentina es el glaciar que viajan muchos turistas todos los años a conocerlo, famoso por los mega rompimientos. El lago argentino, luego está la desembocadura del río, y esta desembocadura acá están proyectadas lo que son las futuras obras, ¿no es cierto? La represa Condor Cliff, la represa La Barrancosa. El río tiene una extensión de 383 kilómetros, recorre toda la provincia de Santa Cruz, desde los glaciares, los campos de nieve eterna, hasta el mar argentino. Y hay 3 poblaciones involucradas, tanto la del Calafate, como la de Piedrabuena, como la de Puerto Santa Cruz, que son poblaciones que son bastante críticas de la obra y son quienes presentan resistencias. Esta es una foto de la represa que está más cerca del mar argentino, la Barrancosa. Según el último informe que tenemos de octubre del año pasado, está avanzada en un 30%, quizás esa información esté desactualizada y hoy por hoy sea un poco más, pero bueno, lo cierto es que según lo que decía el estudio de impacto ambiental original, para 2022 tenían que estar terminadas las obras, ahora dicen que van a estar terminadas para 2027. Vemos cómo hay un corrimiento, ¿no es cierto?, de estos hitos que ellos denominan. La otra mega represa se da en Condor Cliff. En Condor Cliff no ha avanzado mucho, no ha avanzado prácticamente nada, porque aquí en la foto pueden ver que hay una grieta. Esta grieta obedece a que están teniendo muchos problemas con deslizamientos geológicos. Esto tiene que ver que es un terreno donde que básicamente está formado por morrenas. Las morrenas antes eran glaciares, por lo tanto la construcción resulta prácticamente imposible y es muy inoperativo. Todas las tareas ingenieriles que están desarrollando no están pudiendo avanzar con la obra en este sector Condor Cliff, que es el más cercano al Calafate, el más cercano, es la obra proyectada más cercana a los glaciares. Aquí vemos el glaciar Uppsala. Un informe reciente del Instituto Argentino de Biología y Glaciología ha informado que no se ha estudiado el impacto que pueden tener las represas en el glaciar Uppsala, que es un glaciar muy famoso. Lo mismo respecto al glaciar Spegazzini. No se ha estudiado, no se ha analizado cómo podrían impactar estas mega obras en el glaciar Spegazzini.
Lo único que se ha estudiado es la interacción con el perito moreno, pero este análisis tampoco ha sido exhaustivo, ha informado el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología. Detrás de, digamos, el glaciar Perito Moreno está el campo de hielo Patagónico Sur, que estamos hablando de cientos de glaciares, estamos hablando del 50% de los glaciares de Argentina, el 89% del hielo de la región, y estamos hablando de la masa de hielo más importante después de la Antártida y Groenlandia, para que se den una idea. Aquí vemos una especie endémica de la provincia de Santa Cruz, el macato viano. Esta foto fue tomada por Anik Morgenthaler, quien nos ha ayudado también a analizar la evaluación de impacto ambiental de las represas. Es una especie, una ave zambullidora, endémica de la provincia de Santa Cruz, en peligro crítico de extinción según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y los especialistas han dicho, como va a haber un impacto por las represas en el estuario, que es el sitio de invernada de alimentación de esta especie endémica, que también es monumento natural de la provincia de Santa Cruz, que esta especie podría desaparecer de la faz de la Tierra. Es decir, esta mega obra china llevaría a la extinción de una especie que obviamente es irreversible la misma. Bueno, esta es la lamprea, que es un pez migrador, que se va a ver muy afectado también, es un pez nativo, se va a ver muy afectado justamente por estas obras que van a fragmentar el río Santa Cruz, este río glaciario que corre libre desde los campos de nieve eterna hasta el mar argentino. Este es el cauquén colorado, que también es una ave en peligro de extinción, que va a tener también problemas de conservación, justamente por el tendido eléctrico que va a conectar la obra de las represas con el sistema interconectado nacional, que es el que nos va a traer aquí la energía a la ciudad de Buenos Aires. Esta obra del tendido eléctrico es de 170 kilómetros, con lo cual no se ha estudiado seriamente cómo esto puede impactar en la migración del cauquén colorado, que migra desde la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz, aproximadamente 2.000 kilómetros. Es impresionante el vuelo que lleva adelante este ave. Y aquí vemos una movilización en el Calafate, que es una localidad que vive del turismo, que vive de los glaciares, y sí, se afectan los glaciares, se afectan la biodiversidad. Bueno, obviamente que va a estar comprometida todo lo que es la explotación económica del turismo. Por eso vemos que hay una movilización muy intensa de parte de la ciudadanía. Y aquí esta foto representa una de las actividades que se han hecho hace algunos años, que es un abrazo al glaciar, donde también la ciudadanía de Calafate está activa y resistiendo justamente esta mega obra. Con lo cual, bueno, por ahora dejo de compartir y le paso la palabra a Javier para que él pueda contarnos de su experiencia. Gracias a todas y todos, espero que se me escuche bien. Voy a compartir pantalla inmediatamente. Ya, antes que todo, igual agradecer a todos y todas por estar acá. Yo les vengo a comentar la situación del conflicto que se vive en Rucalhue, una localidad ubicada en la provincia del Biobío, entre las comunas de Quilaco y Santa Bárbara. El título de esta presentación, que va a ser bastante general, es nuevamente el río Biobío en la mira hidroeléctrica y el conflicto que ya les comenté anteriormente. Primero que todo, para colocar el contexto geográfico, el río Biobío siempre se ha planteado como dentro del aula de clases, por ejemplo, que pasa solamente por el río Biobío, o sea, por la región del Biobío, pero no es así, sino que tiene un trazado provincial como también regional. Nace en la región de la Araucanía, si es que lo vemos de una perspectiva regional, con 400 kilómetros de largo, y una de sus características es, bueno, además de su perspectiva e importancia ecosistémica, la intervención constante que ha tenido por proyectos hidroeléctricos de diferentes capitales. Concretamente, hay proyectos históricos que comenzaron a instalarse en la década de los 90, son 3 específicamente: Pangue, Ralco y Angostura, que si se suma la capacidad instalada de estos proyectos, suman alrededor de 1.480 megawatts de capacidad instalada, arrastrando diferentes conflictos con comunidades, como también impacto al ecosistema. Específicamente también el caso que más conocido de estos 3 es Ralco, liderado por la empresa ahora Enel, antes Endesa, conocida en Chile, que también conllevó la vulneración de comunidades mapuche pehuenche. Coloco esto como un contexto geográfico porque en este mapa que les muestro a continuación se pretende, disculpen, tengo que mover algo acá porque me está tapando el título, ahí sí. Comprende las hidroeléctricas que están en el río Biobío, tanto las que están instaladas, que son las de color rojo, las que tienen resolución de calificación ambiental aprobada, que son las que tienen color amarillo,
y la que tiene color verde es una recientemente ingresada, que es de capitales canadienses. La central Rucalwe pretende instalarse aquí en el sector número 4. Está bastante cercana a la central Angostura, e incluso no se coloca en el lugar donde se pretende instalar la presa, y puede observar a distancia el muro de la central Angostura. Esto lo coloco como en perspectiva de poder discutir igual la sobreintervención o el efecto sinérgico que tienen estos proyectos hidroeléctricos en el río Biobío, en un tramo que es solamente de la provincia del Biobío, considerando comunas desde el Alto Biobío hasta estas últimas que son de capitales canadienses, que son en la comuna de Los Ángeles y Mulchen, pero nos vamos a centrar en el número 4, que es Rucalwe. En términos concretos, como forma de ordenar un poco la información, la central Rucalwe tiene su resolución de calificación ambiental aprobada el año 2016, cuenta con una inversión de $240 millones e inicialmente es un proyecto con capitales brasileños, específicamente la empresa Atiaya Energía. Sin embargo, fue adquirida por la China International Water and Electric Corporation el año 2018 y opera bajo el nombre en Chile de Rucalwe Energía SPA. Esa es la empresa, para que lo tengan en consideración, inicialmente capitales brasileños. Respecto a algunas características generales del proyecto que podamos considerar, una central hidroeléctrica de pasada con embalse, a diferencia de las otras centrales que están instaladas ya en el río Biobío, su capacidad instalada es de apenas 90 megawatts, lo cual contrarresta, por ejemplo, con Ralco, que supera las 600 megawatts, y pretende instalarse esta electricidad que se pueda generar al sistema eléctrico nacional, anteriormente llamado Sistema Interconectado Central. Una cuestión específica que hay que considerar de este proyecto, además de que su distancia, por ejemplo, al poblado más cercano que es Rucalwe es de apenas 1 kilómetro, es que su embalse es de 6,5 kilómetros, con una profundidad de la presa de hasta 17 metros. Algunos impactos amplios que podemos considerar, en la fotografía pueden ver la zona que se vería afectada desde una perspectiva más bien general, incluso esta foto fue tomada desde donde se pretende instalar la presa. Hay algunos que son bastante recurrentes al momento de referirse a los proyectos hidroeléctricos, como el riesgo por remoción de material rocoso, los riesgos relacionados a inundación, que la misma empresa lo aborda en su resolución de calificación ambiental, en su estudio de impacto ambiental. Pero hay también algunas cuestiones más concretas que quiero dejar aquí puntualizadas, como la intervención a la flora y fauna, que conlleva, por ejemplo, la inundación a la isla de las Gaviotas, que se encuentra un poco más atrás de esta fotografía, que tengo una después, que es un lugar donde anidan esta especie de gaviotas, la tala de ejemplares vulnerables, que son declarados vulnerables por la misma legislación chilena, como lo son el Naranjillo y el Lindo Santo, la intervención a espacios de encuentro, en donde valga la redundancia, se encuentra la comunidad para poder compartir en familia, como también suelo agrícola y arqueológico. En términos de los espacios de encuentro, hay un sector que se conoce como la Junta, que quedaría inundado por lo que genera esta hidroeléctrica, como también hay efectos que no son considerados. Hay estudios de universidades, como de la Universidad de Concepción, específicamente de EULA, que hace referencia a que el proyecto no considera el efecto sinérgico de los proyectos que ya mencioné anteriormente y que ustedes pudieron ver en el mapa. Para que lo vean gráficamente, estas son fotografías recientes tomadas en febrero. En la parte izquierda superior pueden ver la máquina de sondaje que está operando en el tramo del río Biobío. A la derecha la isla de las Gaviotas, que se vería afectada. Abajo a la izquierda algunos rayados que se encuentran contra el proyecto en la comunidad, y a la derecha el sector La Junta, con personas que se encontraban en ese lugar bañándose y compartiendo. Y esto para cerrar, porque ya me estoy pasando, como dejarlo puntualizado un poco el rol de las comunidades que están en alerta movilizada. ¿Motivo de qué? De los emplazamientos que han denunciado por procesos de cooptación por parte de la empresa en su presencia inicial en el territorio. También los cuestionamientos al proceso de participación y consulta previa a las comunidades, y de esto hay que enfatizar y lo podemos discutir más adelante, que son los amedrentamientos directos contra opositores y opositoras al proyecto hidroeléctrico por parte de guardias privados de la empresa, y ahora último, irregularidades en el proceso de evaluación ambiental. No quiero quitar más tiempo, solamente dejarle esta lámina de que hay una apertura en las formas de movilización también, no solamente marchas y cortes de ruta que caracterizan también la resistencia a este tipo de proyectos, sino que se abre en el escenario chileno, local, también como nacional, nuevas formas de empoderamiento de las comunidades que podemos conversar más adelante. Eso sería, por ahora. Muchísimas gracias a los tres. Un excelente esfuerzo para ponernos un poco en el tema. Entendemos ahora mucho mejor los proyectos, su magnitud, su importancia, sus desafíos ambientales y sociales.
Yo quisiera empezar una conversación con nuestros panelistas. Les pido que por favor prendan sus cámaras, a Cristian, a Javier, a Carolina. Desde LAS hemos preparado 3 preguntas para abordar el tema de la gobernanza ambiental. Y les pido a cada uno de los panelistas tratar de no excederse de los 3 minutos para tener todos el tiempo de poder conversar y luego poder dar el paso a Diana y tener un tiempito con nuestros participantes. La primera pregunta para los 3. Venimos viendo represas desde hace mucho tiempo. Desde la época de los 90 estábamos mirando principalmente al Banco Mundial promoviendo esos grandes proyectos en todo el mundo y veíamos muchas campañas inclusive para detener estos proyectos. Luego el escenario cambió, el Banco Mundial se retractó justamente en reacción a las movilizaciones sociales que se dieron en muchas partes del mundo. Y se abrió el espacio para las empresas y el financiamiento chino. Yo quisiera saber si desde su experiencia, y sabemos que este no es el único caso en el que ustedes trabajan desde sus organizaciones o espacios académicos, yo quisiera saber si es que ustedes han visto algunas particularidades específicas con los bancos, con las empresas chinas, que puedan darnos cuenta de que existen ciertas acciones, ciertas herramientas para el manejo de riesgos ambiental y social. Y cuando digo ciertas acciones me refiero, por ejemplo, los bancos, las empresas tienen políticas ambientales propias, tienen herramientas de supervisión, hay una presencia notoria de estas instituciones en preocupación con los temas ambientales, hay esfuerzos de interlocución con las organizaciones sociales. ¿Qué han visto? ¿Qué es diferente en el tema de participación de empresas y financistas chinos en los 3 proyectos de los que nos han conversado? Quizá vamos en el mismo orden que hicieron las presentaciones, ¿les parece? Okay. Bueno, es una pregunta súper interesante, Paulina. Básicamente, sí tiene algunas particularidades, ¿no? Una de esas es el tema de la modalidad de contratación, ¿no? Que señalaba anteriormente, que es esta modalidad de los contratos llave en mano. Esa es una. Es muy común que los proyectos de ingeniería que se hacen con financiamiento chino tengan esa cláusula, lo cual da muchísima libertad a la empresa china para manejar todos los procesos de contratación, ¿no? Al interno del proyecto. De ahí otra cosa bien interesante que tiene que ver sobre todo con el tema de la prevención de impactos, el manejo de la conflictividad, ¿no? Y eso que tú señalabas de las prácticas, ¿no? Que venían teniendo las empresas, otras empresas que ya operaban, ¿no? En este ámbito antes de las empresas chinas, es la cuestión de que ellos no tratan directamente con las comunidades, sino que delegan al Estado esa relación. O sea, en los proyectos y eso lo vemos frecuentemente en muchos de los proyectos que hemos analizado aquí en Ecuador, cuando hay conflictos con las comunidades, lo que las empresas chinas hacen es demandar al Estado la seguridad de sus inversiones, ya que es una negociación mucho más cercana Estado a Estado, porque son empresas públicas donde además, más allá del préstamo específico para el proyecto, se está jugando una relación que juega no solo en el ámbito del préstamo y del proyecto en sí, sino de un ámbito mucho más amplio de préstamos que van desde lógicas de apoyo a sectores específicos de su presupuesto en momentos de dificultad hasta apoyos pues, específicos a temas de desarrollo de infraestructura, ¿no? Entonces, eso hace que esa relación sea una relación muy fuerte entre los estados, y esa fuerza de los estados también se manifiesta en el territorio, ¿no? Y en la manera en la que se interactúa con las poblaciones locales. Súper. Cristian. Sí, Paulina, bueno, en este caso olvidé mencionar antes que la empresa a cargo de esta obra es Gesouba China Group. Esta empresa está asociada mediante el formato de unión transitoria de empresas con 2 empresas locales que carecen de antecedentes en construcción de represas. Pero lo cierto es que más allá de que existen respecto de los bancos financistas, el ICBC, directivas verdes, que vos has trabajado mucho el tema, ¿no es cierto, Paulina, junto con María Marta y Paola de FAN también, no vemos que en respecto al menos de esta obra en concreto, de estas mega represas en Santa Cruz, hay una desidia total, hay una matriz oscurantista, la información nunca aparece, hay que hacer constantemente pedidos de información, siempre demoran más de la cuenta,
hay un observatorio ambiental web que se puso a disposición de la gente gracias a causas judiciales. Si no existieran esas causas judiciales, seguramente ese observatorio no existiría. Ese observatorio tiene información totalmente desactualizada. Lo mismo vemos también lo que está pasando en Condor Cliff respecto de los problemas geológicos, estos desmoronamientos que han ocurrido. Vemos que la solución es simplemente la reubicación digamos, de la obra de una margen a la otra, del vertedero, modificar, crear unas galerías. Es todo muy, muy precario, ¿no es cierto? Y además no hay estudios ambientales suficientes. El estudio de impacto ambiental se ha caracterizado por despreciar riesgos, despreciar variables de riesgo, despreciar el impacto en los glaciares, despreciar el impacto en la biodiversidad, despreciar justamente los peligros sísmicos, ¿no es cierto? Y despreciar también todo lo que es el proceso de inducción sísmica. Este hecho, estamos hablando de esta obra, va a inundar 35.000 hectáreas, es el equivalente a 2 ciudades de Buenos Aires. Y a pesar de que eso genera una inducción sísmica, no se ha analizado todo este proceso, y bueno, hoy en día se está pagando caro, no pueden avanzar con la obra en Condor Cliff porque se han detectado fallas activas. Hay una falla activa en el río Bote, y el año pasado, en octubre del año pasado, hubo un terremoto, un sismo de 5.5 en la escala de Richter que se sintió en Calafate, que convulsionó a todo Calafate, ¿no? Con lo cual vemos que falta mucha seriedad, falta mucho trabajo de parte tanto digamos, de las empresas chinas como del Estado Nacional al controlar la obra, y generalmente los controles que se hacen son meros simulacros, ¿no es cierto? Las universidades o las empresas contratadas para controlar vemos que hay coincidencia entre los mismos funcionarios que encargan esos controles, con lo cual es un simulacro de control, es toda una gran mentira. Bueno, le paso la palabra a Javier para que nos cuente de su experiencia. Sí, en el caso de Rucalwe, la misma línea de Cristian, yo me fijaría un poco en, bueno, primero partiendo de la base de que la central Rucalwe es la primera inversión grande hidroeléctrica de China en Chile. Recordemos que viene de una inversión de esta transnacional de la China Tree World Corporation. Y claro, la empresa compra un proyecto que ya hizo un trabajo de evaluación del impacto ambiental. Supuestamente ya conversó con comunidades, que es esta empresa brasileña, pero el año 2018, cuando adquiere el proyecto, empiezan a generar nuevas estrategias de parte de la empresa. Y en ese sentido hemos podido identificar algunas cosas relacionadas principalmente a este trabajo con la responsabilidad social empresarial, de cómo la empresa se presenta finalmente en el territorio, no para resolver conflictividades que arrastra, sino más bien para presentarse como un proyecto sostenible y validado entre las comunidades. Y eso ha generado una tensión igual importante que es relevante de vislumbrar. Por ejemplo, hay inversión de parte de la empresa que está dirigida al financiamiento de becas estudiantiles. Hubo un momento en el que las empresas prometieron regalar celulares para mejorar la señal comunicacional en el territorio. Entonces, en ese sentido está operando el capital chino en este proyecto específicamente. No es que se haga referencia a los grandes conflictos o situaciones de desalojo, por ejemplo, que podemos conversar más adelante respecto a la posición de la empresa. No es que tenga un cuestionamiento interno, sino más bien se hace público su discurso solamente cuando va igual en beneficio de sí solo. Entonces yo creo que eso es importante de visualizar, y además respecto al tratamiento de la información, que igual lo hablaba Cristian, creo que es importante explicitar que en el caso de Rucalwe es muy complejo obtener información constante o válida, por así decirlo, poder validar información con la empresa, que es la que está en el lugar. A modo de ejemplo, recientemente hubo una arista del conflicto que está relacionado con la tala irregular y la eventual paralización del proyecto. Y claro, uno consulta directamente a la empresa y no, hay que ir a consultar a otra, porque la otra parte, que es la municipalidad o una corporación nacional forestal que existe, maneja la información, cuando la empresa maneja la información día a día. Entonces hay como una especie de ocultar información, pese a que en Chile la mayor inversión que está existiendo en los últimos años, sobre todo en el ámbito energético, es China. Entonces esta especie del ganar-ganar, que es como la política transnacional china, queda corta concretamente. Y además que arrastra una profunda vulneración de derechos, que yo creo que es importante irla desmenuzando. No me quiero alargar mucho, por eso estoy hablando un poquito. Creo que los temas dan para irnos de largo. Muchísimas gracias.
todos los temas que ustedes nos refieren nos son también bastante familiares hacia otras áreas de operación de proyectos con participación china. Sin embargo, me parece interesante lo que señala Javier, que me parece una novedad. Una empresa ahora más proactiva de acercarse a la comunidad, aun si es desde una visión clientelista, es un fenómeno, me parece, relativamente nuevo, porque lo que hemos visto en la mayoría de los casos es lo que nos cuenta Caro, ¿no? Como una delegación al Estado de lo legal, de los estándares, de las responsabilidades sociales. Entonces estamos viendo aquí una pequeña diferencia y creo que es súper importante que nos mantengamos los ojos abiertos si es que esto va a ser un nuevo approach, una nueva aproximación de las empresas chinas y qué oportunidades y desafíos podría traer una nueva actitud, algo más abierta desde estos actores. Esta conversación me lleva a la segunda pregunta. En estos proyectos, en el marco de estos proyectos concretamente, ustedes han observado si los actores nacionales, las comunidades afectadas, las organizaciones sociales, ambientalistas, de abogados, los académicos, los medios de comunicación, tienen algún tipo de demanda específica hacia los actores chinos. O también subsiste esa actitud que nos hablaba Carolina, que la empresa le pasa la responsabilidad al Estado. Podríamos decir que la sociedad también le da la responsabilidad solo al Estado, o hay unas ciertas demandas específicas hacia esos actores. Si es que se han dado, ¿cuáles han sido estas demandas? Y si es que no se han dado, ¿por qué creen ustedes que no se han dado? Bien, bueno, un poco ligado también a la discusión anterior, ¿no? Efectivamente, en el caso del Coca-Cola Sinclair, hubieron demandas por parte, o sea, puntuales, sobre todo a nivel de la comunidad, alrededor del tema de las condiciones, por ejemplo, laborales en el marco de la elaboración del proyecto, ¿no? En esa fase, principalmente, quien medió esa relación fue el Estado directamente. O sea, en los momentos en que el conflicto laboral escaló, el presidente se tuvo que movilizar al territorio y establecer una negociación entre la empresa y los sindicatos que estaban movilizados, ¿no? Para tratar de alguna manera de frenar la movilización, y obviamente consiguió algunas de las reivindicaciones que planteaba la gente, principalmente alrededor de temas relacionados a la alimentación y a la situación del campamento, ¿no? Que era bastante desastrosa, ¿no? El campamento donde se quedaban los trabajadores. Y bueno, pero no se lograron muchas de las otras demandas que estaban alrededor del tema de mayor seguridad laboral, ¿no? Y por ejemplo, equipos de seguridad adecuados, ¿no? Y toda esta situación. Por otro lado, en un segundo momento, quienes, el conjunto de autores que comienzan un poco a reivindicar cuestiones alrededor de la obra es ya en el momento de la entrega de la obra. O sea, la obra se entrega en teoría al Estado ecuatoriano ya en un momento de cambio de gobierno y de cambio de ciclo político. Y eso lleva también a que, claro, ya no son las condiciones favorables porque ellos no habían, o sea, el gobierno que venía no había negociado ese proyecto, ¿no? Y además el proyecto tenía algunos problemas en su infraestructura. Y esos problemas en la infraestructura fueron puestos en evidencia, por ejemplo, por parte de la Contraloría General del Estado, ¿no? Que evidenció que había una serie de fisuras, por ejemplo, en la casa de máquinas y en el túnel, ¿no? De captación, que hacían que la obra pudiera eventualmente tener un peligro, ¿no? Entonces, aquí en este momento concreto, la interacción era entre el gobierno entrante, ¿no? Y la empresa, ¿no? Por ese motivo todavía la obra no se ha entregado. O sea, hasta el momento la obra no ha concluido la entrega, a pesar de que desde el 2017 se está tratando de entregar, porque el Estado ecuatoriano no acepta por el tipo de remediación que se ha estado haciendo de las fisuras, y el Estado ecuatoriano dice que no está satisfecho. Entonces ahí hay una cuestión, eso está en arbitraje internacional y todavía no se termina de resolver. Adicionalmente, ya en esta última fase, en cambio, hay un nuevo punto de demanda que están ligadas a los impactos que ha tenido la obra. O sea, esta obra ha generado un impacto de transformación del territorio brutal porque ha desencadenado un proceso de erosión en el río que ha
la pérdida de una cascada de 170 metros que existía ahí desde tiempos inmemorables, ¿no? Y además de toda la infraestructura extractiva que está en este territorio, porque esta es una zona donde se acumulan capas de extracción. Entonces, hay 3 tubos que transportan combustibles que pasan en la Riviera del Coca, ¿no? Y esa infraestructura, por ejemplo, ya ha generado algunos accidentes. Ya llevamos como 3 o 4 rupturas en lo que va de estos 2 últimos años, ¿no? Cuando en proceso de regresión del río Coca, que se ha llevado la carretera, los tubos, las fincas de la gente, ¿no? Y los sueños, ¿no? De muchas personas ahí. Y paso la palabra a Cristian. Gracias, Carolina. Bueno, Paulina, contestando tu pregunta, las acciones específicas están direccionadas hacia el Estado argentino, ¿no es cierto? Aquí en Argentina, más que reclamarle a las empresas, la estrategia, porque bueno, quien aprueba la obra y quien debe controlarla es el Estado argentino, por lo tanto, se han orientado en ese sentido. En octubre de 2015, Banco de Bosques hizo un planteo ante la Corte Suprema exigiendo un estudio de impacto ambiental y la convocatoria de una audiencia pública. Luego, un año más tarde, el 21 de diciembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado argentino que convoque una audiencia pública y que se presente un estudio de impacto ambiental diferente al que se había presentado, y un estudio de impacto ambiental que se había presentado que tenía bastantes deficiencias, y se ordenó que una empresa estatal, en ese momento llamada Evisa, hoy se llama IEASA, que presente este estudio de impacto ambiental y que lo haga en el Congreso de la Nación, para que sea controlado por los diputados y senadores en el marco de lo que es nuestra ley de obras hidráulicas. Bueno, esto finalmente sucedió en julio de 2017, 20-21 de julio se desarrolló la audiencia pública, y luego de cumplidos los requisitos formales, presentación de estudio de impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental más audiencia pública, se aprobó la obra, a pesar de que en la audiencia pública masivamente la ciudadanía, la sociedad civil se expresó con robustas críticas a la obra. Esas críticas robustas no obtuvieron respuesta de parte de las autoridades energéticas y ambientales de nuestro país. Sin embargo, los jueces fueron conservadores y dijeron, se cumplieron con los recaudos formales, avance la obra. Lo que hizo Banco de Bosques, acompañada por muchas otras ONGs, y aquí fue clave el trabajo en red, el trabajo en equipo, participó Aves Argentinas, la Fundación Vida Silvestre, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FAM, cada uno aportando de distintas miradas en lo que fue un planteo de nulidad del estudio de impacto ambiental, un planteo de nulidad de 200 páginas, analizando todo lo que eran los déficits de la cuestión biológica, analizando lo que eran los peligros sísmicos, analizando la afectación de glaciares, y bueno, cada uno en lo suyo. Aves Argentinas nos dio mucha información de la perspectiva biológica, Vida Silvestre nos dio todo el análisis de alternativas energéticas, FAM nos dio un montón de información ambiental que fue consiguiendo a través de pedido de acceso a la información, y bueno, Banco de Bosques unió toda esa información, hizo este planteo de nulidad. Este planteo de nulidad no tuvo suerte en las instancias judiciales hasta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por 2018. Estuvo 2 años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el año 2020, octubre de 2020, la Corte exige al Estado que los organismos técnicos que lo asesoran, Instituto Argentino de Glaciares, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Administración de Parques Nacionales, informe sobre los peligros que esta obra implica para los glaciares, para la cuestión sísmica y para la biodiversidad. La cuestión es que, bueno, le dio 30 días a los organismos técnicos aquí en Argentina se toman un poco más de plazo, terminan de contestar recién a fines de 2021, y en esos informes realmente nos sorprendieron porque han sido muy críticos de la obra y han puesto de relieve cómo afecta la biodiversidad, cómo puede afectar al cauquén colorado, al macato viano, aves endémicas, cómo puede afectar a la lamprea, cómo puede afectar a los glaciares del campo hielo patagónico sur, que como explicaba antes es una masa de hielo muy importante y muy trascendente, y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica puso de relieve las fallas activas que existen sobre la cuenca del río Santa Cruz y cómo es peligroso llevar adelante esta mega obra allí ubicada. Bueno, ahora las cartas están echadas y ahora la Corte Suprema estamos esperando que tome una decisión ya con toda la información que la está revisando. Y bueno, esas son las novedades judiciales por ahora, y le paso la palabra a Javier para que nos cuente de Chile. Muchas gracias.
demandas de parte de las organizaciones, yo creo que la central acá, en el caso chileno, es que el proyecto evidentemente no se haga. Es como la exigencia más concreta y directa que le han realizado las empresas. Recordar, creo que no lo dije, en el caso chileno, el proyecto de Rucalhue está en su etapa inicial de construcción. Están realizando algunos sondajes, despeje de caminos. La empresa está en el lugar, solo que no ha intervenido profunda o estructuralmente el río, pero de que lo ha intervenido, lo está interviniendo. Respecto a las demandas de parte de las organizaciones, me gustaría centrarme en ese aspecto específico, porque han sido principalmente las organizaciones y las comunidades locales las que han emplazado tanto al Estado como también a las empresas para que tomen carta en el asunto. Me explico, en el Estado no me refiero a este aparataje ministerial, sino más bien igual local en términos de los municipios. Se plantea una tibieza igual de parte de municipalidades, tanto la de Quilaco como la de Santa Bárbara, en cómo abordan la situación. No es que toman carta en el asunto hasta que la gente se organiza y sale a protestar y se toman los lugares donde se está trabajando el proyecto. Y por parte de la empresa, bueno, ha sido igual directa la exigencia de que no se realice el proyecto, pero también han habido algunas situaciones judiciales que les puedo comentar. En primer lugar, considerar de que en el lugar donde se pretende instalar el proyecto hidroeléctrico, ya se han realizado 2 ocupaciones por parte de las comunidades, 2 tomas de lugares de trabajo. Ambas han terminado en desalojo, una más intensa que otra, con presencia de guardias privados y agentes policiales que usaron incluso perros para expulsar a la gente, la tomaron detenida, etc. Y ambas también fueron judicializadas mediante querellas criminales, que están actualmente en tramitación contra personas. Una está dirigida, la primera, que inició en el verano del 2021. Esa aún sigue abierta y es contra personas dirigidas. En cambio, la segunda, que fue a fines del año 2021, no tiene gente puntualizada, pero si uno lee con detención el escrito de la empresa que ingresó a la justicia, salen a lo menos 15 nombres de personas que estarían involucradas. Entonces hay una especie de, claro, contra quién resulta responsable de la toma, pero no sabemos quién es, pese a que pueden ser estas personas. Entonces se da todo esto en un contexto de criminalización. La gente de allá también acusa amedrentamientos constantes. Guardias privados que fueron contratados por la empresa son habitantes de Rucalhue, o sea, disculpen, de Santa Bárbara y de Quilaco. Así me lo ha dicho, por ejemplo, la empresa, que son empresas que contrata la gran empresa del proyecto hidroeléctrico para cuidar sus faenas. Entonces están dirigidas como en ese aspecto del terminar con este aspecto de la criminalización, como también la omisión. Y recientemente la última denuncia que se ha ingresado tiene que ver con eso, con denuncia al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, porque se eludió a perspectiva de las comunidades el sistema de evaluación de impacto ambiental, debido a que el año 2020, el segundo año en el que la empresa dueña era la empresa china, el proyecto tuvo modificaciones estructurales en cómo se iba a realizar, aumento del tamaño de la presa, por ejemplo, pero para eso no ingresó un nuevo estudio de impacto ambiental, sino que le preguntó al organismo pertinente, que es el Servicio de Evaluación Ambiental chileno, si es que tenía que ingresar un recurso o servía solamente los antecedentes que presentaron. Y ahí el servicio lo que le dijo fue: no haga otro estudio. Eso fue altamente cuestionado por parte de las comunidades y eso se está tramitando en el día de hoy en la Superintendencia del Medio Ambiente, y da cuenta también de esta, un poco para como vislumbrar un poco esta ausencia por parte del capital chino de prevenir los conflictos. O sea, si alguien quiere prevenir un conflicto, entre comillas, evidentemente aborda todos los flancos e ingresa un nuevo estudio de impacto ambiental, que es lo que correspondería. Pero se hacen también con esta ausencia de la legislación chilena. Entonces las comunidades igual han dirigido estos flancos, tanto a las representaciones por parte del Estado para que se hagan cargo de la situación, como también a la empresa por la constante criminalización hacia la y los vecinos del proyecto. Muchas gracias a los tres. Me queda claro que la actividad en los 2 primeros proyectos especialmente ha estado sobre todo dirigida a los actores nacionales, a los gobiernos nacionales. Y las comunidades, las organizaciones son un poco más proactivas en el caso de Chile para dirigirse a las empresas. Sin embargo, también se han hecho cosas frente a los actores chinos, tanto en el caso de la Coca-Cola Sinclair como en el caso de la complejo hidroeléctrico en la Patagonia. Esto nos lleva a mi última pregunta, y
tiene que ver con qué importancia le ven ustedes, reconociendo también todo el contexto nacional que nos han hablado varios de los panelistas. Las empresas chinas, el financiamiento chino no vienen solitos, vienen acompañados de todo un marco de cooperación bilateral que revela su importancia en muchas áreas, en los préstamos, en la cooperación tecnológica, en alineación política, inclusive en algunas instancias internacionales. Y estos proyectos son parte de un marco más grande. De hecho, los 3 países a los que ustedes representan tienen acuerdos de alianzas estratégicas integrales, tienen algunos planes de desarrollo conjuntos, existe el plan de desarrollo de la CELAC con América Latina, cientos de acuerdos bilaterales, muchos de esos inclusive para la realización de estudios de probabilidad de proyectos hidroeléctricos. Estamos operando en un marco que es bastante particular y bastante ambicioso entre nuestros países y China. Desde esa reflexión, ¿qué papel y qué responsabilidad les otorgamos a estos actores financieros y a las contratistas chinas en cuanto a la implementación de los proyectos? ¿Podemos continuar concentrando o debemos continuar concentrando nuestras acciones de incidencia en el actor del Estado, o requerimos también pensar en otras acciones más específicas de incidencia hacia la banca china y hacia las empresas chinas, tomando en cuenta que un proyecto no va adelante solo por decisión del Estado? El proyecto no va adelante si no encuentra el financista y si no encuentra el contratista. Entonces, en este escenario, ¿qué piensan ustedes? Bien, claro, sin duda la complejidad de las intervenciones actuales en estos ámbitos, que ya no son adjudicables solo a una empresa, sino a una configuración de poder donde está la empresa, estados, poderes locales y a veces otros poderes que no quedan muy claros, ¿no? Hace que también sea importante complejizar la manera en la que respondemos a estos proyectos. Y eso implica mirarlo en todas sus dimensiones, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que es muy difícil pensar esta inversión, al menos en el caso de que la inversión sea pública, ¿no? Dejando de esa relación bilateral que es fundamental, ¿no? Como tú señalabas, no es solo el financiamiento de un proyecto, sino es una relación, ¿no? Que implica muchas dimensiones, que van desde la cooperación en diferentes ámbitos, ¿no? Hasta incluso posicionamientos políticos alrededor de diferentes temas. Y ahí un problema central, que es un problema que venimos tocando desde el principio de esta conversación, es la cuestión de la transparencia, ¿no? Hay un problema grave en relación a la transparencia, y el problema es que no solo no son transparentes las empresas chinas, sino que tampoco son transparentes nuestros gobiernos. Si hay un actor que podría exigir transparencia en el marco de esa relación bilateral, sería el Estado. Además, porque las empresas chinas tienen una mayor propensión a escuchar al Estado que a las poblaciones civiles, porque ahí hay una dificultad, y es que la sociedad civil, así como nosotros la concebimos, no existe en China. Y entonces la forma de relacionamiento del Estado con la sociedad civil es bien diferente a la que nosotros podemos aspirar en nuestros estados democráticos de baja intensidad, que son de baja intensidad, pero al menos son democráticos. Entonces eso, claro, nos da a nosotros la posibilidad de poder demandar al Estado y a través de esa relación bilateral poder realizar una presión sobre el Estado chino. Porque claro, a diferencia de otros contextos donde las empresas eran empresas privadas que operaban en estados con sociedades civiles fuertes, ahí se podían conseguir alianzas también para presionar a esas mismas empresas a comportarse de otra manera. Sin embargo, aquí es mucho más complicado porque son más difíciles establecer esas condiciones. Entonces yo creo que es bien difícil pensar una presión sobre la calidad de estos proyectos fuera del Estado, pero sí, también estoy de acuerdo con que no debe estar centrado solo al Estado, porque China tiene aspiraciones de inserción global. Y entonces eso y recientes acuerdos con diferentes bancas de desarrollo le exigen también revisar sus estándares. Claro, eso debe ser una estrategia también de intervención, pero que no puede dejarse de lado o no pueden
plantearse, ¿no? Fuera de esa relación con el Estado, que en este caso es fundamental justo por el régimen y cómo se configuran, ¿no? Este tipo de inversión. Ahora, habría que ver si en la lógica de las inversiones de las empresas privadas, que comienzan a también ser cada vez más fuertes en América Latina, por ejemplo, hay países, en el caso de Colombia, por ejemplo, es mucho mayor la inversión a través de empresas privadas y de capital privado que aquella a través de capital público. No es el caso de Ecuador. En Ecuador, en cambio, es preponderante la figura de las empresas públicas y de los bancos públicos. Habría que ver si es que en el caso de estas empresas privadas y los bancos privados hay otro tipo de dinámicas, ¿no? Entonces eso también habría que revisarlo. Yo no he podido todavía hacer ese cruce, pero lo tengo en mente porque me parece que es una cosa interesante de ver, porque ahí a lo mejor podría ser que entran otro tipo de patrones donde las empresas asumen también una responsabilidad social corporativa como empresas, ¿no? Porque en el caso de esta relación, más bien lo que se asume es una relación entre estados, donde un estado debe garantizar unas ciertas condiciones para que la inversión fluya, ¿no? Y incluso cuando existen problemas, las demandas de las empresas chinas se articulan a través del Estado chino, ¿no? Y es el responsable, por ejemplo, para las inversiones en América Latina, el que le dice al gobierno del Ecuador, arregle esta situación porque usted no está garantizando mis inversiones, ¿no? Como ha sucedido, por ejemplo, en el caso del Ecuador en algunas ocasiones, ¿no? No solo en relación a la hidroeléctrica, pero también en relación a las minas que están en el sur del país. Y paso la palabra a Cristian. Gracias, Carolina. Sí, Paulina, creo que una de las lecciones aprendidas justamente es, bueno, trabajar en equipo, trabajar en red, ¿no? Son todas estas miradas, una mirada social, cultural, económica, geopolítica, son obras muy complejas y que involucran muchos intereses y que es necesario estar en un diálogo constante con las comunidades afectadas, desde luego, y asimismo que la sociedad civil trabaje en equipo, ¿no es cierto? En este caso, como comentaba antes, se formó una coalición de ONGs, Aves Argentinas, Banco de Bosques, Vida Silvestre, FARM, que fue fundamental para poder analizar y sistematizar muchísima información que si no hubiese existido ese trabajo en equipo hubiese sido imposible para una sola organización hacerlo. Lo mismo, otra estrategia de incidencia muy interesante y ya concretamente a tu interrogante, Paulina, apelando a directamente China y las inversiones y las empresas, fue lo que se dio en el marco del examen periódico universal, ¿no es cierto?, en Ginebra, donde hubo un colectivo de organizaciones, el colectivo del CICTA, el colectivo de inversiones chinas y derechos humanos, en el cual, bueno, distintas organizaciones de Brasil, Protege Amazonía, de Ecuador, estuvo el CEDIP también, el CEDES, hubo varias organizaciones, FAN también, que participaron de este examen periódico universal de China en el marco de Naciones Unidas con la presentación de informes sombra, y también es una manera, me parece, interesante de incidir y poner esto en diálogo con la comunidad internacional. Digamos, es una forma que tenemos de abrir los ojos a distintos actores en el terreno de la geopolítica, ¿no? Que quizás es el terreno que yo estoy más lejos, yo estoy más cerca de las cuestiones judiciales y jurídicas, pero eso me parece un terreno súper interesante para explotar, para analizar. Vos lo sabés, Paulina, porque has hecho el seguimiento de todo lo que es las inversiones chinas, de los bancos, incluso en su momento también hemos escrito cartas al ministro de Economía que nunca nos respondieron, ¿no es cierto? Nosotros un poco hemos perdido la fe en lograr una solución política a estos temas, porque la política, cuando hay tantos intereses económicos y tan importantes, generalmente es difícil que cambie de opinión y mire otras inversiones más sustentables que estas, pero bueno, por eso optamos por el camino judicial e intentamos que la justicia ocupe el rol que debe ocupar, que es un rol de imparcialidad, y frente a las violaciones de derechos ambientales, derechos humanos, tome cartas en el asunto y pueda lograr tener esa incidencia en las decisiones de las autoridades ambientales y energéticas que nosotros no logramos tener a partir de un diálogo entre sociedad civil y política. Pero creo que no hay que descartar ninguna herramienta. Creo que todas las herramientas son bienvenidas, que no hay herramientas excluyentes, no hay herramientas competitivas entre sí, sino que es una armonía que hay que buscar entre todas esas herramientas. Y bueno, y es el desafío, y quizás es la pregunta más interesante, y perdón si no se me ocurren
más ideas o no propongo nada innovador o disruptivo, pero bueno, creo que hay que seguir explorando esta cuestión porque es la clave, ¿no? Es pensar distintas alternativas para la incidencia más allá de que, por ejemplo, en mi caso particular, como les comentaba, voy por la vía judicial, ¿no? Pero bueno, le paso la palabra a Javier. Resaltar, en verdad, que bueno que compartamos esta experiencia, siempre que es súper nutritivo. Yo he tomado hartos apuntes de lo que ha dicho Carolina y Cristian. Me gustaría tomarme de dos puntos específicamente. Lo que hablaba Carolina sobre este comportamiento de la inversión china sumado como al contexto político de los países, ¿cierto? De cómo finalmente se puede acoplar o se puede amoldar para poder funcionar dentro de este contexto político. Y los aspectos que hablaba Cristian sobre el EPU, finalmente, del examen periódico universal. A mi parecer, considerando el caso que está sucediendo acá en Chile y considerando la importancia que están teniendo las inyecciones y las inversiones de capital chino en el país, hay una pregunta que es importante de responder, que es cómo se van fiscalizando estas inversiones en el caso chileno, por ejemplo. Porque uno lee literatura, ¿cierto? Y habla de que, claro, geopolíticamente hablando, quizá el Estado chino se tiene que hacer cargo de su inversión extraterritorial. En el caso chileno, no, es Chile quien tiene que ver cómo la inversión afecta a la vulneración de derechos quizás de sus comunidades. Entonces queda todo en un peloteo entre actorías. Y yo creo que es importante o juega un rol fundamental el rol acá de las organizaciones sociales. Hay como un nuevo contexto político en el caso chileno que es importante de considerar, de este progresivo empoderamiento y el cómo las comunidades finalmente igual son consultadas con este tipo de proyectos. Yo creo que es importante apuntar a ese aspecto y respondiendo a la pregunta de como qué tan importantes es que las organizaciones sociales incrementen sus esfuerzos como para con la inversión china quizá, guiándome por la pauta que nos enviaron anteriormente. Creo que igual tiene que haber un diálogo importante, pero la inversión china se tiene que hacer una pregunta mucho más importante, que es hacerse cargo en verdad de la conflictividad que arrastra los proyectos. En el caso chileno, está comprando proyectos que arrastran una profunda conflictividad. Y eso lo que conlleva es que la inversión china se está convirtiendo en sinónimo de conflictividad en ciertos ámbitos en el país. Y eso le salpica a otras inversiones que tienen en otros ámbitos, como en el ámbito del litio, por ejemplo, que igual está involucrada acá en el caso chileno, o el ámbito de los pasaportes también que hubo acá en Chile. Pero abocándonos al caso específico de Rucaule, yo pienso que es importante el ir resolviendo cómo se fiscaliza vinculantemente la inversión china, porque es por algo que las comunidades tampoco se acercan a dialogar de buena forma con la inversión, porque ya lo intentaron anteriormente, durante harto tiempo. Y su respuesta ha sido, en el caso de Rucaule, la criminalización. Entonces, igual se entiende esta lejanía finalmente, y la empresa tampoco lo intenta hacer de otra forma. Yo creo que es importante generar esta como radiografía de cómo las fiscalizaciones de las inversiones chinas se dan en los países concretamente. Son fiscalizaciones que funcionan a punta de denuncias de las comunidades, por ejemplo, o alguna vez la inversión china ha dicho que aquí hay un conflicto que tiene que resolver de alguna forma. Súper interesante, y creo que yo podría pasar un par de horas solamente en esta conversación, y ojalá podamos con los panelistas y quienes se interesen encontrarnos en otro momento con un cafecito o un té para tener una conversación virtual. Hay varias cosas varias reacciones que quisiera compartir con ustedes. El tema de la evaluación de riesgos de los proyectos, yo creo que es una debilidad inmensa en las inversiones chinas. De hecho, estos 3 proyectos son proyectos que ya estuvieron en las estanterías por mucho tiempo y que por varias razones, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola Sinclair, estuvo el Banco Interamericano de Desarrollo interesado en apoyar este proyecto, pero exigía al gobierno de Corea en su inicio un estudio ambiental que incluye, no me acuerdo la palabra técnica en este momento, pero que no es solamente localizado en un lugar, sino que abarca los efectos secundarios. No consiguió el BID que el gobierno hiciera este estudio para considerar la factibilidad de apoyar el proyecto, y vinieron los inversores chinos y en un momento se logró aprobar el proyecto. Creo que son situaciones parecidas en otros proyectos grandes. Hay una debilidad muy grande.
Sin embargo, también yo creo que es importante interesarnos en entender un poco mejor el modelo de inversión china, las instancias que participan en China para la aprobación de proyectos, los criterios que existen para la aprobación de financiamiento y de empresas para que salgan afuera y puedan trabajar en estas obras. Existe todo un procedimiento y requisitos donde el tema de la evaluación de riesgos, no principalmente ambiental, yo diría, pero el tema económico, el tema reputacional, son muy importantes y que no cuentan estas instituciones con la información necesaria para tomar decisiones apropiadas. Luego también hay una gran cantidad de normativas chinas que se expresan en decenas de lineamientos ambientales y sociales, y le voy a pedir a mi compañera Emilia Hermosa que comparta el link hacia una compilación que nosotros hemos hecho de estos lineamientos ambientales y sociales para las empresas y para la banca china. Solo para referirme a una que ya la mencionó Cristian, la Directiva de Crédito Verde. Esta es una directiva que aplica a todas las instituciones financieras chinas, y uno de sus artículos dice que justamente los bancos tienen que hacer un examen de debida diligencia que sea completo, que sea técnico, que sea profundo, antes de aprobar un préstamo a una empresa o a un gobierno. Esto debería ser un criterio de hecho obligatorio. Este particular lineamiento tiene esta condición de que los bancos tienen que implementarla y que tienen que informar sobre el cumplimiento de esta directriz. Entonces, hay varias cosas. Hace muy poquito en este año, por ejemplo, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Medio Ambiente de China expidió un nuevo lineamiento en el que además exhortaba a todas las empresas chinas que cuando vayan a otros países y la legislación ambiental no era comparable a la de China, si era menor o a las mejores prácticas internacionales, estas empresas deberían acoger las mejores prácticas internacionales de la industria en estos proyectos. Entonces, yo creo que hay insumos donde podemos tener apalancamiento para buscar un mejor comportamiento de estas entidades. Mi compañera Diana Castro ha estado observando, investigando, conversando con ustedes también sobre estos proyectos y ha preparado algunas observaciones transversales a lo que ha acontecido con estos proyectos, y quisiera invitarle a Diana a que nos comparta sus observaciones. Muchas gracias, Paulina. Les voy a compartir rápidamente mi pantalla como para presentarles algunas reflexiones de este webinario, de este encuentro que ha sido realmente muy interesante, y como hemos dicho, falta mucho tiempo para seguir discutiendo y reflexionando sobre los aprendizajes y las experiencias que tenemos en estos proyectos. Entonces yo rápidamente voy a hacer como un balance de lo que hemos dicho, reflexionar un poco sobre qué está haciendo China en el sector hidroeléctrico, y un poco el balance también de los casos y las oportunidades y las lecciones que podemos ver a partir de estos casos. Sabemos entonces que en Latinoamérica hemos visto como un boom de infraestructuras hidroeléctricas en las 2 últimas décadas, ¿no? Y este boom ha estado muy apalancado por la presencia de empresas de la banca china, de contratistas chinas, que también siguiendo sus políticas de internacionalización desde el 2000 con la Going Out y desde el 2013 con la Franja y la Ruta, han estado lanzadas, digamos, hacia América Latina para construir y financiar este tipo de proyectos. Solo como un dato interesante, el 96% de los proyectos hidroeléctricos chinos en el extranjero han sido construidos y planificados desde el 2000. Entonces podemos ver cómo son estas 2 últimas décadas en donde vemos este gran boom de infraestructuras chinas, ¿no? ¿Cuál ha sido la particularidad con el tema de las infraestructuras chinas? Por la forma en la que se financian y se construyen, y por la falta de lineamientos y de alineación a estándares y buenas prácticas internacionales, lo que hemos podido ver, y los 3 proyectos que hoy analizamos lo evidencian, es que
estos proyectos han sido fuertemente cuestionados respecto a sus impactos sociales, ecológicos, en temas de gobernanza, y también se ha visto que son proyectos detonadores de mucha debilidad institucional y de conflictividad, ¿no?, en los territorios en donde operan. Hoy en día varios estudios ya han cuestionado esta supuesta naturaleza renovable de los proyectos hidroeléctricos, que en algún momento se pensó que venían a ser como estas grandes soluciones, ¿no?, para el tema de energía y de la transición energética. Y ya hay varias evidencias científicas que muestran cómo los proyectos hidroeléctricos aumentan la vulnerabilidad de los países al cambio climático, y aunque no emiten gases de efecto invernadero o no usan combustión fósil, digamos, los embalses liberan millones de toneladas de metano y dióxido de carbono a medida que la vegetación que queda inundada por las represas se descompone bajo el agua. Y esto sucede incluso en los proyectos de pasada, como es por ejemplo el de Coca-Cola Sinclair, que se pensaba que podía tener menos efectos ambientales porque no era una gran represa, sino su construcción era como de una represa de pasada. Pero se ha visto que incluso estas hidroeléctricas o este tipo de proyectos también generan emisiones de metano y también generan grandes territorios de inundación. El problema hoy en día es que el gobierno chino no solo sigue considerando a los proyectos hidroeléctricos como una fuente valiosa de energía renovable, sino que los siguen promoviendo tanto al interior de China como en sus operaciones exteriores. El reciente plan quinquenal del sector energético de China, que fue lanzado el mes pasado, en marzo, evidencia este enfoque, ¿no?, y evidencia la promoción que China quiere dar al sector hidroeléctrico, tanto en China como en sus operaciones de financiamiento y de inversión y de construcción en el extranjero. Entonces, esto nos muestra un poco la pauta y el patrón de que podemos esperar más hidroeléctricas llegar hacia nuestros territorios y hacia nuestra región. Varios estudios, como por ejemplo el del Global Development Policy Center, han evidenciado cómo los proyectos chinos en particular tienen un efecto muy directo en los territorios indígenas, en hábitats muy biodiversas, muy frágiles, y que los efectos y los impactos de los proyectos chinos son mucho mayores a los proyectos financiados por la banca tradicional, por ejemplo, como el Banco Mundial en la década anterior. El Exim Bank de China es, de hecho, el mayor financista de proyectos hidroeléctricos en nuestra región. Entonces, esto también nos muestra un poco el panorama sobre el rol y la importancia que los actores chinos están teniendo en la región, y sobre todo nos ubica en el contexto de que estos proyectos se están asentando en territorios de mucha biodiversidad ecológica, cultural y obviamente, como decía Javier, arrastran un montón de conflictividad de la cual las entidades chinas deberían hacerse responsables. Se mencionó en nuestra presentación el informe de mitad de periodo del examen periódico universal de China, y este informe, que fue recientemente lanzado por el CICTA, analizó varios proyectos chinos en América Latina y particularmente analizó 6 proyectos hidroeléctricos de entre los que están los 3 proyectos que hoy en este webinar hemos analizado, ¿no? El complejo de Santa Cruz, Rucalwe y Coca-Cola Sinclair. El informe del CICTA es muy revelador porque evidencia que todos los proyectos hidroeléctricos analizados han vulnerado el derecho a vivir en un medio ambiente sano y han tenido daños en el medio ambiente que han sido irreversibles. 5 de estos proyectos han impactado negativamente ecosistemas altamente frágiles, 4 están ubicados en territorios indígenas y 4 están en áreas protegidas. Entonces podemos ver cómo hay esta gran vulnerabilidad y fragilidad en los territorios donde los proyectos hidroeléctricos que financia y construye China se están asentando. Particularmente con respecto a nuestros 3 proyectos que hoy hemos analizado, vemos que cada uno nos da grandes lecciones en sus distintas etapas de desarrollo, ¿no? Rucalwe es un proyecto que está en su etapa inicial de construcción y creo que como lo ha mostrado Javier, da una gran lección respecto a la movilización de las organizaciones y al rol que ha cumplido la organización de las comunidades respecto al proyecto y a demandar y a judicializar incluso el tema de los efectos del proyecto. En el complejo hidroeléctrico del río Santa Cruz, Cristian nos ha mostrado un poco también cómo ha sido el desarrollo de este proyecto. Está en un proceso de construcción un poco más avanzado, pero el rol de las comunidades y también esta red de organizaciones que se han activado para defender a las comunidades locales ha sido importante. Y luego el proyecto Coca-Cola Sinclair, que es un proyecto que de hecho ya está en operación, ¿no? Ya lleva 5 años en operación,
nos da grandes lecciones. El proyecto aún no ha sido entregado por la empresa Sinohidro, o más bien el Estado ecuatoriano no lo ha recibido por los enormes problemas técnicos y ambientales que ha ocasionado. Entonces, son 3 proyectos, 3 momentos en donde podemos ver grandes aprendizajes. Todos estos proyectos están emplazados en ecosistemas muy frágiles, ¿no? La cuenca del río Biobío, el ecosistema fluvial y glacial argentino, la cuenca del río Coca en la Amazonía. En todos estos proyectos, los estudios de impacto ambiental han sido limitados, como decía Cristian, casi que simulacros, ¿no? Muy deficientes, no han tenido un enfoque integral de los impactos del proyecto en los sistemas de en los ecosistemas, digamos así, de los territorios. No han contado con información actualizada, más bien han sido bastante obsoletos, se han hecho con mucha premura y vienen a ser más que nada como procesos burocráticos, más que efectivos procesos para la toma de decisión. En ninguno de los casos que hemos analizado hoy se han desarrollado consultas previas, libres e informadas como tales, ¿no? Y los canales de diálogo entre las entidades chinas y las sociedades ha sido casi inexistente. Y eso es lo que también nos ha mostrado los proyectos Rucalhue, por ejemplo, o el proyecto del río Santa Cruz. La conflictividad en estos 2 territorios ha sido muy fuerte también porque están asentados en territorios indígenas, sitios sagrados. Eso no pasa con el proyecto Coca-Cola Sinclair. Entonces, la conflictividad aquí vemos que es mucho más fuerte, pero también la movilización social ha sido más fuerte y ha sido mucho más concreta y ha tenido resultados en demandar, en judicializar en los procesos. Y los proyectos más avanzados en construcción, como son Santa Cruz y Coca-Cola Sinclair, ya hoy en día, cuando vemos un poco el proceso de construcción, se evidencian varios problemas técnicos debido a sus deficientes estudios previos, ¿no? Grietas en las riberas del río, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, que hace casi inviable la construcción de la obra, fisuras en los distribuidores de la central Coca-Cola Sinclair, que hace que prácticamente toda la vida útil e integral de los proyectos esté amenazada. Entonces, estas son algunos de estas alarmas que podemos ver y que nos brindan como ejemplo los proyectos para como sociedad civil también pensar en cuál es el rol que jugamos para demandar mayor transparencia, la debida diligencia, para demandar procesos que en realidad integren las demandas de la sociedad, ¿no? En los últimos años se abre una pequeña ventana de oportunidad tal vez con los actores chinos, porque el gobierno chino ha empezado a implementar varias guías y lineamientos para alinear el comportamiento de sus empresas con los estándares internacionales. Entonces, algunos ejemplos, y también los mencionó Paulina, por ejemplo, el gobierno chino se ha comprometido a alcanzar la neutralidad de carbono. También se ha comprometido con dejar de construir plantas de carbón en el extranjero. Se ha comprometido con impulsar un desarrollo verde en todos los proyectos que se financien en el paraguas de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hay, por ejemplo, este lineamiento de enero del 2022 sobre la protección ambiental y ecológica de los proyectos y construcciones extranjeras. Entonces, todos estos lineamientos y planes nos brindan pautas y nos brindan guías de las cuales las organizaciones en América Latina nos podemos anclar. Son herramientas muy útiles para que las comunidades, las organizaciones y los gobiernos nacionales puedan demandar la implementación de medidas concretas por parte de los actores chinos. Y en esto también juega un rol sumamente importante los financistas. A veces hablamos mucho de la empresa constructora, hablamos mucho del rol del gobierno nacional y nos olvidamos un poco del gran rol que juegan los financistas, la banca, porque si no hubiera el dinero, el proyecto no se llevaría a cabo. Y es la banca internacional la que tiene que tener lineamientos y la que tiene que tener estándares desde la aprobación del proyecto, el monitoreo hasta que entre en operación. Entonces es la banca la que también juega un rol importantísimo en todo el ciclo del proyecto. Y es ahí también donde la sociedad civil debemos poner esfuerzos en demandar que se implementen medidas concretas. Creo que este es un balance general, quedan definitivamente muchos temas más por discutir. Y muchísimas gracias también por la atención de todos los participantes y de los invitados que han estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Diana. Muy, muy pertinentes todas tus reflexiones. Yo quisiera
colaborar con un poquito más de información en el tema de la banca. Me parece que tu análisis sobre la importancia que tiene este actor en los proyectos es súper grande, y hay un pedacito más de información. Desde hace más o menos 1 año y medio hay una discusión dentro de la Comisión de Regulación de la Banca y de los Seguros de China sobre la posibilidad de crear una especie de mecanismo de quejas, algo como idea y como referencia a lo que existe en otras instituciones financieras como el Banco Mundial, como el BID. Esta idea ha tenido muchísimos problemas, pero han habido varios procesos de consulta entre los mismos bancos sobre qué tanta apertura hay entre las instituciones financieras para tener este mecanismo de quejas, y todavía no logra enraizarse. Hay muchas preocupaciones de lo que nosotros entendemos por terceros, de que pueda convertirse en un mecanismo que traiga vergüenza hacia los bancos, justamente por las campañas y las denuncias debido a los conflictos ambientales, sociales que pueden provocar sus financiamientos. Pero lo que es muy importante es que la idea se ha instalado en la banca china, porque se ve la necesidad de que haya un mejor manejo de riesgos y de denuncias sobre los proyectos en los que intervienen los bancos chinos. Yo quisiera pedirle también a mi compañera Emilia de que comparta con ustedes un reporte que publicamos el año pasado sobre el Banco de Desarrollo de China, que es el banco de desarrollo más grande en el mundo, uno de los bancos que mayor número de proyectos en el sector extractivo, sobre todo de combustibles fósiles, apoya a nivel global. Y también una declaración que lo trabajamos con varias organizaciones del SIGDA, la misma red de organizaciones que hizo el trabajo sobre el EPU de China. Y este es un esfuerzo muy pionero. Es la primera vez que una red de organizaciones internacionales demanda al Banco de Desarrollo de China el establecimiento de políticas ambientales y sociales obligatorias. Entonces creo que es muy importante también este recurso, y le pido a Emilia que lo comparta. Estamos con el tiempo ya terminando, nos habíamos fijado 1 hora y media, pero para quienes quieran quedarse, yo voy a seleccionar 3 preguntas, nos han llegado muchas, pero voy a seleccionar 3, una para cada uno de los panelistas, y con esto daríamos por terminado el webinar. La primera quisiera dirigirla, de hecho, a Cristian. Si todos los panelistas pueden encender sus cámaras, por favor, porque es una pregunta para abogados y porque hace poco estuvimos trabajando en el contrato de las represas y de los bancos chinos. La pregunta es de Rubén Darío Gavilanes y nos pregunta qué hay de los contratos, qué asuntos se obviaron y cuáles son de controversia. ¿En qué condiciones se llevó a cabo? Y yo te agradecería mucho también si puedes compartir este hallazgo que tuvimos sobre el efecto material adverso y la responsabilidad de los bancos en cuanto al desembolso de las diferentes partes del préstamo. Cristian. Sí, Paulina, no, bueno, lo de efecto adverso te lo dejo a vos porque fue un hallazgo tuyo y de María Marta, así que no me quiero meter en algo que no conozco tan a fondo como vos. Pero respecto de la cuestión de los contratos, para contestar bueno, la pregunta acá del compañero, los contratos, ¿qué sucede? En este caso, como seguramente también en el caso de Coca-Cola Sinclair, como en el caso de Chile, son contratos que se realizan entre estados, se comprometen a obras millonarias, se comprometen a inversiones millonarias sin tener estudios de impacto ambiental previos, con lo cual el estudio de impacto ambiental después termina siendo un estudio ad hoc que obviamente va a terminar aprobando, la evaluación de impacto ambiental va a terminar aprobando esa obra. Por lo tanto, el problema que tenemos es en la cronología de los eventos. Ya arrancamos mal, porque arrancamos con un contrato en el cual los estados se comprometen a realizar obras sin tener antes los estudios ambientales. Entonces, esos estudios ambientales, por más que den un desastre, van a aprobar la obra a pesar de eso, lo cual es siniestro si nos ponemos a pensar, y obviamente es violatorio del orden público ambiental y de toda la legislación ambiental. Justamente por eso, y quizás yendo más a la respuesta del interrogante, nosotros hemos planteado la nulidad de ese contrato. Es decir, no solo hemos planteado la nulidad
del estudio de impacto ambiental, sino también la nulidad del contrato firmado entre Argentina y la República Popular de China. ¿Por qué? Por este motivo, porque en realidad ese contrato se firmó sin tener a la vista estudios ambientales y sin conocer las consecuencias y los daños ambientales permanentes y irreversibles que llevar adelante ese contrato, llevar adelante esa inversión multimillonaria podría ocasionar, como decíamos antes, la extinción de una especie, el retroceso de los glaciares. Los glaciares nuestros forman parte de un parque nacional, del Parque Nacional de los Glaciares, ¿no es cierto? Antes Diana hablaba de que toca áreas protegidas. Este proyecto hidroeléctrico que estamos discutiendo podría afectar el Parque Nacional de los Glaciares, el Parque Nacional Monte-León y el Parque Patagonia, 3 parques nacionales nuestros. ¿Para qué declaramos protegidas las áreas y después las destruimos con el tipo de inversiones? Es una contradicción del Estado tremenda, ¿no es cierto? Pero bueno, eso para resumir la cuestión de que nosotros consideramos que ese contrato es nulo y lo hemos planteado así judicialmente y lo traducimos con una expresión que es que nadie tiene un derecho adquirido a extinguir una especie, nadie tiene un derecho adquirido a destruir un glaciar, ¿no es cierto? Es decir, poco importan los derechos que pueda esbozar la República Popular de China porque nadie puede esgrimir que tiene un derecho adquirido a esto, a destruir un ecosistema, ¿no es cierto? Esa es la síntesis, pero bueno, te dejo vos, Paulina, por el tema del efecto adverso que fue tu hallazgo. No quiero robarme los derechos de autor. Yo quería pasarle al abogado porque seguro lo explica mejor que yo, pero una explicación muy corta de amateur. Revisando el contrato de préstamo entre el China Exim Bank y otros bancos chinos y el gobierno argentino, nosotros encontramos varias cláusulas que hablaban del efecto material adverso. Y esto se resume en que cualquier tema legal que podría amenazar la continuación del proyecto debería ser razón suficiente para que el banco o los bancos chinos, porque era un proyecto sindicado, no continúen haciendo el desembolso del préstamo, porque un préstamo se desembolsa en varias partes, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa, como digo, que amenace la continuación del proyecto es razón suficiente para que el banco diga no desembolso más hasta que se resuelva el problema, por lo menos. Este proyecto, como bien nos indicó Cristian, fue inclusive a la Corte Suprema. O sea, el riesgo de que el proyecto se pare fue muy alto y sigue siendo alto porque hay una serie de incumplimientos. Sin embargo, los desembolsos siguieron dándose y esto fue comprobado gracias a los trabajos de FARM de hacer peticiones de acceso a la información donde pudimos corroborar que efectivamente el banco siguió desembolsando los fondos, lo cual también sería un quebrantamiento del contrato. La segunda pregunta la voy a dirigir a Javier, porque él tiene muchísima experiencia en el tema de todas las represas del Biobío, como nos quedó muy claro. Y la pregunta es de Oscar Ugarteche. Oscar nos pregunta, ¿es distinto el modo como construyen las hidroeléctricas las empresas chinas que las occidentales en términos ambientales y laborales? Y yo sé que esta represa en la que tú estás trabajando de Rucuale recién está empezando, pero ahora que has tenido la oportunidad de conocer más de cerca los casos de Ecuador y de Argentina, ¿qué te parece? ¿Hay diferencias o estamos hablando de las mismas prácticas? Abierta la pregunta. Por lo que yo he podido analizar y bueno, a partir de lo que plantea Carolina y Cristian, hay algunas insuficiencias de información también respecto a cómo no sé, por ejemplo, la apuesta por movilizaciones en China. Cuando se presentan este tipo de proyectos, desconozco y por lo que he estudiado no han existido grandes o profundas oposiciones, pero eso igual tiene que ver con el contexto político chino, que es todo un caso el poder estudiarlo, en términos de la validación de la expresión de las comunidades. El caso que más tengo cercano, que hice la relación entre el caso de Rucalhue por las Tres Gargantas, China Three Gorges, que es el nombre de la hidroeléctrica más grande del mundo que está en China. Cuando me puse a investigar sobre la construcción de esta hidroeléctrica, claro, casi todos los reportajes que existen dicen que no hay oposición de comunidades y que son muy pocas las personas que están contra la hidroeléctrica. Es poco menos cuestionable esa situación, pero yo creo que hay una insuficiencia de información que es importante que podamos considerar. En términos laborales, desconozco la profundidad de los casos que plantean, pero lo que puedo entender también hay una lógica de subcontratación de algunos trabajos específicamente.
Entonces, en el caso, por ejemplo, de Rucalhue, lo que han estado haciendo es, se presenta como un proyecto que al menos el 30% de los trabajadores tiene que estar residiendo en el lugar que se vería afectado, que son las comunas aledañas. Entonces uno se pone a pensar en la cantidad de trabajos que son y cuánto duran, y son bastante momentáneos, en comparación a la operación que va a tener constantemente la hidroeléctrica respecto al tipo de trabajo. Yo pienso que hay ciertas similitudes, pero que, reitero, es importante como encontrar esos escollos que se desconocen en términos de movilización u oposición de las comunidades, como también en términos de contratación o la validación que le dan las comunidades a los proyectos. Yo dudaría mucho de esta presentación que genera China, por un tema político principalmente, de cómo se ha desarrollado durante los últimos años, y cómo se van generando o midiendo estos impactos. Entonces yo creo que sí, hay algunas lógicas que se mantienen, por ejemplo, en la parte de la información, principalmente. Como si nos vamos a algo muy concreto que yo podría como decir con base, claro, el tema de la información, de la transparencia de información de los proyectos, yo creo que es una constante que no existe muchas veces en los proyectos financiados por China en términos hidroeléctricos. Pero en aspectos laborales yo creo que es importante lo que dije anteriormente, pues, ver estos escollos un poco legales, y en el ámbito de América Latina yo creo que la subcontratación es importante abordarla. Por lo menos en el caso chileno se está dando así también. Muchísimas gracias, Javier. Y la última pregunta para Carolina, de Mimi Foyle. Ella pregunta, dadas las relaciones estrechas entre los gobiernos chino y ecuatoriano, ¿cómo se puede exigir que un proyecto así, la Coca-Cola Sinclair, cumpla con los derechos socioambientales y de la calidad de estudios y permisos anteriores a la construcción? ¿Quién tiene que responsabilizarse por la remediación de daños de erosión progresiva? Bueno, el problema es que, bueno, bien, porque hemos discutido mucho sobre la cuestión de la erosión regresiva, que son los impactos que estamos viendo como efecto de esta construcción desde el año 2021, y básicamente lo que ha sucedido hasta el momento es que eso está generando una serie de impactos colaterales, ¿no? Que va desde el tema de las rupturas de los oleoductos, que ya van sucediendo al menos en 3 ocasiones, que han generado un impacto gravísimo aguas abajo, hasta toda una serie de cuestiones ligadas a las actividades productivas de la zona, y además el impacto que genera la hidroeléctrica mucho más allá de lo que el Estado ha demarcado como el área de influencia o el área de impacto del proyecto, que es parte del problema, ¿no? O sea, se plantean como áreas de impacto o áreas de influencia, zonas cercanas al proyecto, y no se dan cuenta de las transformaciones que se están generando, por ejemplo, aguas abajo, como resultado de la construcción de este proyecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pudimos detectar que alrededor de 100 kilómetros aguas abajo desde la obra de captación, estamos hablando ya muy lejos del proyecto, tú tienes todas las comunidades indígenas ribereñas que están siendo constantemente inundadas, y su vida está siendo puesta en peligro todo el rato, porque la hidroeléctrica se maneja con una apertura y cierre de compuertas sin avisarle a nadie. Entonces de repente las comunidades están pescando en el río y llega la ola, ¿no? Y la ola es un tombo de agua, la gente dice que es un tombo porque tumba en las orejas, ¿no? Dicen, eso tumbo en las orejas, entonces la comunidad le dice el tombo, ¿no? Y es una ola que viene como consecuencia de la apertura de la hidroeléctrica y todo el proceso de erosión, además, que ha llevado, que es una ola que viene además con la montaña adentro, porque se viene llevando la montaña adentro. Entonces, claro, ¿y cuál es la situación o cuál es la respuesta del Estado? El Estado lo que hasta ahora ha mantenido en los diferentes recursos de amparo que se han interpuesto, ¿no? Es que es un caso fortuito. O sea, que es que la erosión regresiva es un evento natural, y entonces los oleoductos se rompen cada 2 meses en el mismo lugar, pero ha sido caso fortuito, ¿no? Porque es que no se lo podían esperar que se rompiera 4 veces seguidas en el mismo lugar, ¿no? Y entonces parte del problema ahorita es, y en lo que, por ejemplo, como observatorio estamos trabajando, es tratar de levantar datos que puedan comprobar que hay unas omisiones reiteradas que han desembocado en esta situación, ¿no? O sea, que no es un caso fortuito, sino una suma de omisiones que van desde el inicio, cuando bien señalaba Cristian, se firma un acuerdo de inversiones sin tener los estudios adecuados, hasta este momento, cuando ya los costos, además, que están significando para el Estado ecuatoriano en pérdida de infraestructura pública son grandísimos, ¿no? Estamos hablando de la carretera que conecta la zona petrolera con Puerto Balao, inhabilitada desde finales de año.
Entonces, entonces los impactos no son menores, y claro, y el problema es que ahí hay unas omisiones y unas complicidades, ¿no?, entre todos los actores que han estado en juego ahí, ¿no?, que va desde el gobierno central, los ministerios, muchos representantes. También nosotros, por ejemplo, hemos detectado mecanismos de captura del Estado ligados, por ejemplo, a lógicas de puertas giratorias entre funcionarios del gobierno chino que después vienen a ubicarse, ¿no?, en puestos centrales que manejan la relación estratégica y que estuvieron involucrados en el proceso de negociación. Entonces, claro, esta complicidad también es preocupante porque, claro, antes decíamos, bueno, está la empresa privada, entonces vamos a pedirle al Estado que le exija a la empresa privada pues que cumpla la ley. Ahora, cuando lo que tú tienes es una configuración de poder que articula de manera cómplice al Estado, a las empresas privadas y muchas veces incluso a los poderes locales, entonces, claro, el escenario es mucho más complejo y requiere y nos exige innovar, ¿no?, y complejizar las estrategias con las que nosotros tratamos de resistir a estos procesos. Muchísimas gracias a los tres. Una pequeña aclaración en el tema de las hidroeléctricas y de las empresas chinas. No estamos hablando de empresas privadas, sino al contrario de empresas centrales estatales chinas, que son entidades bastante cercanas al gobierno y de hecho son piezas de una política de cooperación internacional del gobierno chino. Yo les agradezco muchísimo, Carolina, Cristian, Javier, Diana. Ha sido una conversación súper interesante para mí. Ojalá tengamos más oportunidades de continuar de una manera un poquito más relajada, con más tiempo. Les agradezco de nuevo a los participantes y a mis compañeras y compañeros de LAS. Un buen día para todos. Gracias de nuevo. Adiós. Gracias.